en la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque puede parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Muy bien, muchas gracias por preguntarme. Muy feliz, muy emocionado de estar en esta mesa para conocer el tema del día de hoy, que bueno, como lo podrá ver la gente, pues es muy adopto a las épocas que estamos pasando, al mes de febrero, al mes del amor, al mes de la amistad. Entonces, muy contento por conocer este nuevo tema que vamos a abordar, que nos vas a enseñar, que nos vas a ilustrar. Entonces, pues nada, amigo, y me gustaría agradecer a la gente también que está con nosotros, que nos escucha semana a semana, como siempre lo decimos, muchas gracias, y reafirmar que pues bueno, aquí estamos para seguir subiendo contenido y seguir adentrándonos en este mundo desconocido, para que también ustedes puedan involucrarse y puedan ir adentrándose en esos paradigmas que a veces la vida no nos da por completo a descubrirlas, como el día de hoy, que es un tema que a final de cuentas no es tan popular, ¿no? Pero que sí marca mucha tendencia. Me alegro mucho que tengas esas emociones ante este capítulo, Ricardo, que es preciso señalar, es el último capítulo de este especial del mes del amor y la amistad, donde hemos tenido un viaje, pues, no solamente romántico, sino también siniestro. Repito, hemos visto que el amor, la amistad, el romance se puede llevar sin problema alguno con lo desconocido, con lo sangriento, pero sobre todo con lo misterioso. Y justamente para cerrar con broche de oro, Ricardo, justamente traigo un tema muy de nicho, tanto a ti como para la audiencia, pero no me quisiera adelantar ante los hechos. Hago la siguiente pregunta, Ricardo. ¿Has escuchado hablar sobre el sangriento romance de Jasmine Richardson y Jeremy Steaky? Bueno, sí, realmente no hay tanta información sobre este romance sangriento que vamos a tocar el día de hoy, pero es muy intrigante, ¿no? Los hechos que vamos a conocer en base a esto, ¿no? O sea, simplemente lo he conocido por una mera empapadita, ¿no? Que a veces te llegan a dar las noticias, y es que aparte suena muy reciente por las fechas en que pasó, pero sí ya tiene bastante tiempo que sucedieron estos crímenes, ¿no? Entonces vamos a hablar de una pareja demasiado inusual, quiero ponerle ese apodo, ¿no? Esa manera de llamarlo. Muy inusual porque no es tan común, ¿no? Hemos encontrado personas solitarias que cometen crímenes, pero ¿qué pasa cuando dos personas con algunos problemas en su mente se llegan a juntar y los llegan a capitalizar juntos, ¿no? O aparte, cómo se adoctrina uno con la otra? Entonces yo creo que este tipo de dudas es el que nos puede generar este nuevo episodio, este nuevo capítulo. Entonces, pues bueno, pero estoy, lo voy a repetir, muy emocionado, y qué bueno, como siempre lo digo, que sea acá, que pueda yo conocer un nuevo tema del mundo de lo desconocido. También me alegra que esta sea la primera vez que puedas escuchar el tema. Ten por seguro que no te va a decepcionar tanto a ti como a nuestra audiencia. Y bueno, Ricardo, si me permites, déjame compartirte mi introducción
y después te voy a comentar, te voy a platicar sobre la vida de Jasmine y la vida del otro chico que es Jeremy, justamente para identificar algunos factores que sin duda más adelante van a tener que hablar en este episodio. El amor, dicen, es una fuerza insondable, capaz de desafiar las leyes del tiempo y la razón. Pero cuando ese amor nace en terreno oscuro, entre delirios y secretos venenosos, puede convertirse en una chispa que incendia todo a su paso. En una tranquila comunidad de Alberta, Canadá, el destino tejió una historia de sangre y muerte. Jasmine Richardson, una niña de apenas 12 años, y Jeremy Steinke, un joven perturbado con fantasías vampíricas, se encontraron en un abismo donde la realidad y la locura se entrelazaron. Lo que comenzó como un romance prohibido terminó en una masacre que dejó sin aliento a un país entero. Entre cuchillos afilados y juramentos siniestros, la inocencia se desvaneció y lo que quedó fue el eco de una tragedia indescriptible. Prepárense para adentrarse en un relato donde el amor dejó de ser vida para convertirse en muerte. Y justamente, repito, para poder comenzar, es importante relatar la vida de los protagonistas y después vamos a comentar cómo se unieron. Pero por ahora creo que la historia de ambos por separados es importante para entender un poco de lo que será este capítulo en unos minutos. Mark y Debra Richardson, vamos a empezar con Jasmine Richardson. Mark y Debra Richardson se conocieron en 1990 en un centro de rehabilitación para adicciones. Un año después, sellaron su amor con un matrimonio lleno de promesas y anhelos de redención. Ambos estaban decididos a dejar atrás las sombras de su pasado y construir una existencia apacible, alejada de los demonios que alguna vez los atormentaron. El 21 de octubre de 1993 dieron la bienvenida a su primera hija, Jasmine. 4 años más tarde, llegó su hermano menor, a quien nombraron Taylor Jacob, aunque siempre lo llamaron simplemente Jacob. Jasmine se transformó en una niña radiante, con una melena castaña que le caía en cascada, ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Destacaba en la escuela y llenaba de orgullo a sus padres, quienes creían haber conquistado su anhelo de sobriedad y felicidad, una familia de clase media tranquila y armoniosa. Sin embargo, cuando Jasmine cumplió 11 años, la estabilidad del hogar comenzó a desquebrarse. La preadolescencia trajo consigo un cambio inquietante en su conducta. Durante el verano de 2005, su comportamiento se tornó cada vez más impredecible. Se integró en un círculo de jóvenes mayores cuyas influencias no eran bien vistas por Mac y Debra. Por otro lado, la vida de Jeremy Steinke fue una sucesión de tormentos. Nació en enero de 1983, marcado desde el principio por el desorden de espectro alcohólico fetal, una condición provocada por el abuso de alcohol durante el embarazo. Su madre, Jacqueline May, fue una figura caótica e inestable. La infancia de Jeremy transcurrió en parques de casas rodantes y trailers, en medio de relaciones efímeras y violentas de su madre. 2 de sus padrastros se encargaron de hacer de su vida un infierno a punta de golpes. Como si eso fuera poco, en la escuela también se convirtió en blanco del desprecio de sus compañeros, quienes lo apodaron Jeremy el Apestoso. A medida que crecía, el dolor lo empujó hacia el consumo de marihuana, buscando en el humo verde un escape a su realidad opresiva. A los 13 años, tras un intento fallido de suicidio mediante ahorcamiento, le diagnosticaron depresión y trastorno de hiperactividad. Su desesperación lo llevó a autolesionarse, dejando cicatrices en sus brazos como testigos mudos de su agonía interna. En su furia contra un mundo que lo rechazaba, Jeremy abrazó el universo gótico. Vestía de negro, proclamaba ser un hombre lobo de 300 años y fantaseaba con devorar humanos. Para acentuar su oscura transformación, llegó a pasear por las calles de un catéter lleno de sangre enrollado al cuello, asegurando haber probado su sabor. Se hacía llamar devorador de almas o demonio suelto, deseando infundir terror y respeto
a través de su tétrico personaje. Hasta este punto, Ricardo, me gustaría saber tu opinión respecto a la vida de esta pareja que próximamente está para unirse, pero creo que es importante poder destacar la individualidad por el momento de estas historias para saber a qué nos vamos, repito, a enfrentar a lo largo de este capítulo. ¿Qué opinas sobre la vida de ambos? Que si bien tuvieron altas y bajas, creo que una fue peor que otra, sin embargo creo que más adelante vamos a tener una opinión diferente cuando las cosas avancen. Sí, es bastante llamativo cómo encontramos a dos personas, cómo coinciden dos personas con un pasado de sus padres que son adictos a cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de que Jasmine fue una persona con padres que fueron adictos, pero que se rehabilitaron, ¿no? A final de cuentas, se conocen ahí, sale el romance y pues lógicamente sale ella, ¿no? Y por el otro lado, Jeremy es totalmente caso contrario, ¿no? Porque viene primero precedido de una mamá alcohólica que no dejó de ingerir alcohol cuando estuvo embarazada, que también trae ya una consecuencia posterior al parto, ¿no? Lógicamente, creo que eso los estudios lo comprueban, no lo decimos nosotros, y que aparte el entorno en el que vive se vuelve tan caótico desde la infancia. Me llama mucho más la atención Jeremy en este caso que Jasmine. Lógicamente Jasmine, pues a lo mejor estas actitudes rebeldes, ¿no? De empezar a involucrarse con personas más grandes o de ir un poco a la contra tus papás, pues son hasta aspectos naturales en cierto punto, ¿no? Es parte del crecimiento del ser humano, pero de Jeremy es totalmente caso contrario, ¿no? Esta actitud sombría, este entendimiento del mundo distinto, aparte de que le diagnostican la depresión, es de llamar la atención, no solo por el aspecto emocional interno, sino pues aparte el intento de suicidio, esto de querer comer gente, cómo se denominaba un hombre lobo, o sea, si te das cuenta que el desorden mental viene de un lado muy fuerte, que es el del hombre, que suele ser muy autoritario en muchos aspectos, ¿no? O sea, estamos hablando que van a coincidir. Y de Jasmine es como un poquito más arraigado a la familia tradicional, ¿no? Si bien con un contexto oscuro, con un pasado precedido de la relación de sus padres, un poquito distinto, pero ¿qué pasa cuando se conjuntan dos personas que están buscando hacer un rompimiento de su mundo interno, ¿no? De su día a día? Uno demasiado cruel, como es el de Jeremy, y uno en el cual solamente es tratar de llevarle la contrariedad a tus padres, ¿no? Bien, Ricardo, ya comentamos las historias por separado, ahora es momento de unirlas para saber cómo se conocieron, qué influencias estuvieron presentes para que formaran una pareja y cuáles fueron los gustos en común que tal vez tuvieron en esta plática romántica para llevar a cabo el atroz crimen que más adelante nos va a dejar perturbados a más de uno. Jasmine y Jeremy cruzaron sus destinos gracias a Kylie, una amiga de ella con una conducta problemática. La atracción entre ambos fue inmediata, encendiéndose como una llama que desafiaba las normas. Sin embargo, decidieron mantener su relación en secreto debido a la notable diferencia de edad. Él tenía 11 años más. Jasmine comenzó a escaparse de casa para encontrarse con su gran amor, mientras sus padres estaban en el trabajo. Dejaba a Jacob solo en la vivienda familiar y se dirigía hacia la desatalatada casa rodante de Jeremy, o a algún centro comercial cercano donde solían verse. Cuando Mark y Debra descubrieron las misteriosas ausencias de su hija, el conflicto estalló. Le reclamaba no informar a dónde iba ni con quién andaba. Pronto se enteraron de que mantenía contacto con un hombre mucho mayor a través de mensajes inquietantes. Alarmados, prohibieron de manera tajante esa relación y buscaron ayuda psicológica para su hija. Durante un tiempo, el tratamiento pareció surtir efecto. Jasmine mostraba señales de mejora, creyendo que la situación estaba bajo control. Sus padres accedieron a dejarla asistir a un concierto de punk rock, convencidos de que, después de todo, ellos también habían sido jóvenes rebeldes alguna vez. Acordaron llevarla y recogerla al finalizar el evento. Sin embargo, cuando regresaron para buscarla, Jasmine no apareció de inmediato. Tras una búsqueda angustiante, la encontraron en un callejón oscuro. Llevaba un buzo negro con la capucha cubriendo su rostro,
maquillaje denso que le daba un aire extraño, y junto a ella estaba Jeremy, el tipo siniestro, del que tanto habían oído hablar, pero jamás visto en persona. Una sensación de terror recorrió a Mark y Debra. Aquella figura sombría no parecía su hija. La noche terminó con una violenta discusión en casa. Le confiscaron el celular y la computadora, impidiéndole una estricta prohibición. No volvería a ver a ese hombre. Pero lo peor aún estaba por descubrirse. Entre los mensajes intercambiados con Jeremy, encontraron uno que heló su sangre. Te extraño más que matar gente. Podemos reunirnos para asesinar personas. El horror se cernía sobre ellos. ¿Qué estaba ocurriendo con Yasmín? ¿Hasta qué punto había sido contaminada por la oscuridad que envolvía a Jeremy? Desesperados y aterrados, Mark y Debra decidieron retomar la terapia psicológica, pero una sensación ominosa les susurraba que el curso de sus vidas ya había comenzado a desviarse hacia el abismo. Bien, Ricardo, como te lo había comentado anteriormente, ya platicamos las historias por separado de ambos protagonistas de esta noche. Ya los unimos, ya básicamente se enamoraron a primera vista, y obviamente los gustos después salieron a relucir. Pues lo destacable al menos de este apartado, sin duda alguna, en primer lugar, es el tema de edad. Sin duda, vaya, son muchísimos años que se llevan. Y en segundo lugar, pues básicamente la terapia que se llevó a cabo por parte de Mark y Debra, obviamente con un profesional, para que Yasmín pudiera superar esta oscuridad. Sin embargo, sabemos que también los hijos son un poquito manipuladores y engañosos para tener un beneficio propio. Hasta este punto, Ricardo, me gustaría saber tu opinión sobre este apartado. Sí, es sorprendente cómo va cambiando esta persona, en este caso Yasmín, cómo se deja influenciar, ¿no? Una persona demasiado influenciable por un hombre mayor, ¿no? Que tiene mucha más habilidad para dialogar, para hablar, más recursos, ¿no? Como creo que la misma historia nos los dicta. Sí me llama mucho la atención esta actitud sombría, más que nada el mensaje, te extraño más que matar gente, ¿no? Entonces ya te dejan claro para dónde va orientado todo esto, para dónde va nuestra historia que estamos conociendo hoy, y que simplemente es súper inquietante. No lo puedo definir otra cosa sino como inquietante. Es inquietante porque te está dejando entrever que hay una mente no solamente maleada, sino muy atormentada, muy trastornada, que está tratando de encontrar un cauce a sus más oscuros anhelos y deseos. Entonces logró embaucar a alguien, logró convencerla, porque para que ella se vistiera así, para que ella se maquillara así, para que fuera como él, ya te indica muchas cosas. Yo lo de los padres no podemos recriminar nada, hicieron todo lo posible en un principio para tratar de corregir esas actitudes, encontrar una respuesta, ver por qué estaba actuando así, encontrar la lógica de decir, bueno, todos fuimos rebeldes en algún momento. Pues sí, creo que a todos los que ya somos adultos nos cae el 20 de que en algún momento fuimos así de rebeldes, pero dentro de esta ceguedad o esta flexibilidad que dan, pues volvieron a encontrarse con el mismo tema oscuro, ¿no? Y luego encontrar los mensajes que acabas de mencionar, creo que también te habla mucho de cómo era Jeremy en sí, ¿no? O sea, no tanto de Yasmín, sino de Jeremy. O sea, yo sí recalco el último comentario, la última frase, qué tan contaminada estaba su mente. Yo creo que ya estaba demasiado contaminada, y por más que trataras de encontrar una respuesta, creo que hasta eso se puede volver un tipo obsesivo, ¿no? Por tratar de volver a involucrarte con la misma persona. Entonces, esto sí ya tiene una connotación demasiado siniestra, y que puede decirnos, no solamente nos puede mostrar el camino, sino también nos puede anticipar el final que viene, ¿no? Entonces, tenemos un curso de vida ya totalmente distinto de lo que decíamos al principio, una familia que estaba buscando ser lo más tradicional, lo más correcta, lo más moralmente correcta posible, aunque valga la redundancia, para poder encontrar una paz, ¿no? Una paz que a lo mejor estas personas sí habían tratado de buscar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el destino a veces juega muy, muy feo en contra de algunas situaciones que tú quieres tener bajo control y no se puede, ¿no? Y creo que les pasó así a los padres de Yasmín.
Justamente como te lo estaba comentando, Ricardo, lo que Mark y Debra no pueden imaginar era la tormenta que rugía en el interior de su hija. Jasmine albergaba tanta o incluso más furia contenida que Jeremy, pero tenía su talento innato para ocultarla tras una máscara de aparente normalidad. Cuando sus padres, engañados por aquella mejoría ilusoria, le devolvieron la computadora y el celular, ella recuperó el control que tanto ansiaba. El reencuentro con Jeremy fue inmediato. La rabia que sentía hacia sus padres ardía como una llama voraz. No iba a tolerar más restricciones. Con la astucia propia de una mente rebelde, tejió una red de mentiras para seguir viéndolo a escondidas. Jeremy, por su parte, volcaba su frustración y enojo en sus redes sociales, donde escribió frases cargadas de ominosa intención. Ella cree que llegué a su vida para ayudarla a salir. En su imaginario, el lobo devorador había encontrado una misión: liberar a Jasmine del yugo familiar. Las fotos que la joven compartía en MySpace reflejaban con elocuencia su transformación. La niña de sonrisa luminosa y aspecto pulcro había desaparecido, dando paso a una figura siniestra marcada por la ira y el desafío. El verdadero punto de quiebre llegó tras una noche particular. Jasmine y Jeremy vieron Asesinos por Naturaleza, el perturbador filme de Oliver Stone, basado en un guión de Quentin Tarantino. La historia seguía a una pareja que asesinaba a los padres de la protagonista, dejando con vida al hermano menor, quien quedaba supuestamente libre. Aquella trama sembró una semilla tóxica en la mente de Jasmine, que terminó rápidamente hasta convertirse en una idea fija: eliminar a Mark y Debra de una vez por todas. El plan creció como un tumor maligno en su psique. En abril de 2006, su relación con Jeremy alcanzó una nueva intimidad, lo que intensificó aún más su obsesión compartida por acabar con los Richardson. Tan convencidos estaban en su propósito que incluso buscaron cómplices entre sus amigos. Pidieron ayuda para llevar a cabo su macabro deseo, pero sus conocidos, incrédulos, descartaron esas conversaciones como las locuras de dos adolescentes perturbados. La sociedad, como tantas veces, desoyó las señales de advertencia, minimizando la amenaza que se gestaba en las sombras. Pues bien, Ricardo, como lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, en este proyecto llamado Miedos Nocturnos, en algunas ocasiones hemos dicho que pues la ficción realmente supera la realidad con ideas bastante retorcidas, pero en esta ocasión creo que la realidad superó la ficción, que si bien en esta ocasión se basaron en la película, creo que lo que te comentaré más adelante dejará totalmente, dejará desechable a lo que ellos vieron y lo que consumieron. Hasta este punto, Ricardo, me gustaría saber tu opinión sobre este macabro plan que próximamente estaba a punto de estallar. Se vuelve hasta un poco absurdo, ¿no? Que estemos hablando de que una cinemática, un largometraje sea el que pueda dar pie a los grandes eventos que vamos a narrar, ¿no? O sea, que se sembre esta idea de que lo puedes replicar en la vida real, cuando lógicamente es ficción, y la ficción a veces no se ve muchas veces reflejada en lo que puede pasar, porque la realidad puede ser mucho peor. Entonces, qué curioso que sea con Tarantino, un gran escritor de terror, un gran escritor, y que ellos aprovecharan, no simplemente, yo no lo tomo como el motivo, sino como el encauce principal para encontrar ya la salida y tener un plan, al menos, de lo que quieran hacer, ¿no? De lo que pretenden hacer, en este caso, pues Jasmine, que quiere acabar con sus padres, ¿no? Dejarlos atrás, dejarlos sin una pizca de huella que le pueda seguir persiguiendo. Entonces creo que es muy importante este tema, y creo que es el principal problema que debemos resaltar, ¿no? O sea, yo creo que la mente de un adolescente que es rebelde, pues sí, muchas veces llega a pasar por saltarse la autoridad de los padres, que creo que es muy normal hasta cierto grado, ¿no? O sea, algunas restricciones, tratar de tener un poquito más de libertad. Pero ¿qué pasa cuando esa obsesión crece? Y creo que aquí tenemos el mayor reflejo. Tenemos una mente ya demasiado perturbada, acompañada de una mente demasiado perturbada, que lógicamente tiene un odio hacia su madre, hacia sus padrastros anteriores,
el maltrato físico, aparte el bullying en la escuela, aparte pues llamarlo el niño apestoso, después confinarse solo como el hombre devorador, el lobo devorador, perdón. Estamos hablando de ya personas ya muy maltratadas mentalmente, o sea, y de una principal que es la de Jeremy, y que no sé si sea risible, pero que la misma sociedad tenía ahí las señales como para advertirle a sus papás, decirle, oye, pasa esto, alerta, ¿no? Porque está pensando esto, pero lo toma simplemente como una banalidad, algo que un comentario que puede ir así de al aire. Sí, yo también quiero, a veces quisiera yo dejar sin miedo a mis padres, pero no lo hago por mis papás, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿no? Pero que así lo pensara, ya lo tenía tan seguro y no le creyeran, aparte de las señales que tenía en MySpace, que es una red social ya viejísima. Ese cambio y esas actitudes que fueron tan notorias, se me hace un poco tonto que la misma sociedad no las haya captado por completo, ¿no? Como pensando es una etapa más, ¿no? Como llegó a pasar en algún momento con los emos y con los arquetos, que están justamente en esas fechas, en esas épocas. Es demasiado lamentable que tenían la avidez para poder prevenirlo, pero desgraciadamente, como tú lo mencionaste, la sociedad muchas veces ignora estos hechos. En estos momentos para ti, Ricardo, y para nuestra audiencia, mucha precaución, ya que vamos a pasar a los hechos de aquella sangrienta noche. La noche del 22 de abril de 2006, la calma en Medicine Hat, Alberta, se rompió bajo el manto de una oscuridad indescriptible. Jeremy Steinke, con el juicio nublado por el alcohol y las drogas, llegó decidido a ejecutar el sangriento plan trazado junto a Jasmine Richardson. La casa de los Richardson, una estructura de madera gris y blanca, dormía en medio del tranquilo vecindario, ajena a la tragedia que pronto la convertiría en escena de horror. Jeremy cruzó en el umbral con el rostro cubierto por una máscara de neopreno, transformando en un asesino sin remordimientos. En la planta baja, la primera víctima fue Debra, de 48 años. Sin darle tiempo a reaccionar, la apuñaló 12 veces. Una de las cuchilladas atravesó su corazón, hundiéndose 12 centímetros en su cuerpo. El grito desgarrador de Debra se alzó por el aire y llegó hasta Mark, quien dormía en el segundo piso. Despertado por el alarido, Mark bajó corriendo las escaleras y se encontró con la escena aterradora. Su esposa yacía en el suelo en un charco de sangre. Sin dudarlo, se abalanzó sobre el intruso, intentando salvar lo que quedaba de su familia. La lucha fue feroz, pero breve. Mark recibió 24 puñaladas, 9 de ellas en la espalda. Su cuerpo cayó sin fuerzas, derrotado por el filo implacable. Antes de exhalar su último aliento, alcanzó a formular una pregunta. ¿Por qué estás haciendo esto? La respuesta de Jeremy fue directa, carente de ironía. Es lo que tu hija quiere. Mientras la planta baja se convertía en una escena dantesca, Jasmine subía por las escaleras con un cuchillo en mano, determinada a completar la masacre. Jacob, su hermano de 8 años, lloraba en su habitación. Entre sollozos, suplicaba por su vida, pero Jasmine, impasible, le hundió el cuchillo en el pecho y la cara 4 veces. No bastó. Bajo la mirada fría de Jeremy, quien observaba desde el marco de la puerta, la joven asestó el golpe final, cortándole la yugular. El burbujeo de la sangre emergiendo de la garganta del pequeño quedó grabado en su memoria. Ella misma lo recordaría más tarde en sus declaraciones. Jacob quedó tendido en la cama, rodeado de peluches empapados de rojo. Cuando se le preguntó por qué había matado a su hermano, Jasmine sostuvo que sería demasiado cruel dejarlo vivir sin sus padres. Pero el guión que había absorbido de aquella película, Asesinos por Naturaleza, no se había seguido al pie de la letra. 2 horas después, como si la barbarie nunca hubiera ocurrido, la pareja llegó a un restaurante, limpios, vestidos y sin rastro visible del horror. Pidieron comida. Otros comensales los vieron riendo y besándose, ajenos al espanto. A los ojos del mundo, eran simplemente una
pareja feliz. Como les había spoileado con anterioridad, esta sangrienta noche sin duda está llena de injusticias, está llena de berrinches y sobre todo de manipulación de una persona hacia otra. Ricardo, me gustaría saber tu opinión, repito, sobre esta atroz noche que sin duda nos deja un trago amargo sobre todo. Lo digo porque imagínate que Mark y Debra, tras pues todo lo que vivieron en su juventud con el tema de ser adictos, en esta ocasión ya formar una familia mejor, lejos de todo aquello que ellos experimentaron, y pasa esto. Vaya, creo que incluso parece una broma irónica de la vida. Hasta este punto, Ricardo, me gustaría saber tu opinión sobre esa sangrienta noche. Estamos ante una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia mental. Así lo quiero denominar. Porque tenemos dos personas demasiado seguras de lo que cometieron. O sea, no fue solamente planearlo, llevarlo a cabo. ¿Y de qué manera? Que... no sé, demasiado vil, cruel, mucha alevosía y con mucha ventaja, ¿no? Porque aparte, pues, uno más joven, sus padres más grandes, uno envalentonado con un arma, el otro tratando de defender y sin poder protegerse, ¿no? Tanto como la mamá, como tanto Mark como Debra, no pudieron. Entonces, suena muy cruel, suena demasiado cruel. ¿Cómo acabó con la vida de su propio hermano, un niño chiquito? Luego esta correlación de que Jeremy dijera, pues es lo que tu hija quiere, y sabemos que a final de cuentas es la historia real, y eso es lo que quería ella en ese momento, ¿no? El remordimiento nulo como para poder recordar cómo asesinó a su hermano, o sea, de parte de Yasmín, sí me hace demasiado perturbador, inquietante, no sé. Me da una sensación de escalofríos muy dura porque no puedes imaginarte una escena así. Ahora aparte ni siquiera quieres verla, o sea, ni siquiera quieres que exista, que pase. Entonces es muy complicado de comprender. Ahora también terminar con la tarea, por decirlo así, como lo tenían ellos, e irte a comer algo todavía en un puesto callejero con total tranquilidad, sin ningún indicio de que te hayas cometido un crimen, ¿no? O sea, lógicamente, pues, estaban en la casa de Yasmín, ocuparon la regadera ahí, a lo mejor traían ropa de cambio, ya terminaron, y dejar la escena del crimen como si nada, creo que te indica que fue una frialdad demasiado absoluta como para cometerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí lo único que me queda es que pueda existir algún tipo de narcisismo de parte de los dos como para poder dar a conocer el crimen sin ninguna especulación y sin ningún remordimiento, ¿no? Digo, pues ya tuvieron la frialdad para hacerlo, aparte de que estaban con alcohol encima, con drogas encima. Creo que te puede indicar por dónde va la cosa, ¿no? O sea, también tienes un valor que a lo mejor lo puedes tener sobrio porque es algo que vienes planificando desde mucho tiempo atrás, pero ya inducido por estos efectos de los estupefacientes, creo que también te indica por qué pudieron actuar con tanta rapidez, porque ahorita lo estoy narrando, pero fue algo que duró minutos, o sea, no fue ni siquiera larguísimo, no tardaron tanto, fue minutos, no fue una cacería como tal, fue simplemente encontrar a la víctima y los victimarios hicieron su trabajo. En este punto de la historia creo que vamos a tener muchas historias, ya que nos preguntaremos qué pasó después de esa noche. Atraparon a Yasmín, atraparon al chico, qué fue lo que ocurrió exactamente. Pues en este apartado también me gustaría responder algunas dudas que tal vez hasta este punto del episodio todos empecemos a tener. Pues justamente un día después, el domingo 23 de abril de 2006, el silencio inquietante que cubría la casa de los Richardson fue interrumpido por los pasos ligeros de un niño de 6 años. Era el vecino, quien había ido a buscar a su amigo Jacob para invitarlo a jugar. Tras golpear la puerta sin obtener respuesta, la curiosidad lo empujó a asomarse por la ventana más cercana. Lo que vio lo llenó de terror. Una figura inmóvil yacía en el suelo. Con el corazón desbocado, corrió hasta su madre, quien de inmediato alertó a la policía.
Una hora después, las autoridades llegaron al lugar, pero no estaban preparados para lo que iban a encontrar. En la planta baja, la escena era un cuadro macabro. Mark y Debra Richardson se hallaban tirados en un baño de sangre. Las marcas en sus cuerpos delataban una feroz lucha por sobrevivir. Sin embargo, el horror no había terminado. Los oficiales subieron las escaleras con cautela, el aire denso y cortante. En uno de los dormitorios, entre juguetes y sueños infantiles retrozados, encontraron el pequeño cuerpo de Jacob, inmóvil, empapado en rojo. La tragedia había tomado posesión de cada rincón de esa casa. Con rostros pálidos y el estómago revuelto, los agentes hicieron una pregunta inquietante: ¿dónde estaba Yasmín? Los vecinos mencionaron que la familia tenía una hija de 12 años. ¿Había sido secuestrada? La urgencia para encontrarla los llevó hasta la escuela primaria donde estudiaba. Revisaron su locker, esperando alguna pista que le revelara su paradero. Lo que encontraron les heló la sangre. Allí, entre útiles escolares, hallaron una historieta dibujada por la propia Yasmín. Los trazos infantiles narraban una pesadilla premeditada. Una chica incendiaba su casa con su familia dentro y luego huía junto a su novio. En la computadora de la casa, los agentes descubrieron algo aún más perturbador: mensajes inquietantes entre Yasmín y Jeremy. No había dudas. La inocencia que los oficiales imaginaban para una niña de 12 años se desmoronó como una farsa cruel. El objetivo a partir de ahora era claro: encontrarlos antes de que el mal sembrara más caos. Un día después de la masacre, a 130 kilómetros de Medicine Hat, la policía encontró a Yasmín Richardson junto a Jeremy Steinke. La pareja viajaba en un coche conducido por él, ajenos a la justicia que los seguía de cerca. Los oficiales los interrogaron y Yasmín, con una frialdad desconcertante, confesó sin demasiada resistencia que Jeremy había matado a sus padres. Pero Jeremy, fiel a su retorcida sinceridad, añadió un detalle escalofriante: a su hermanito lo mató ella. Cuando los agentes lo confrontaron, Yasmín no mostró remordimiento. Explicó su acción con una lógica perturbadora. Había sido un acto de misericordia, pues no quería dejar a Jacob huérfano y solo en el mundo. La justificación sonaba más monstruosa que piadosa. Jeremy, en un diálogo con un agente encubierto, reveló más de su oscura visión. ¿Alguna vez viste la película Asesinos por Naturaleza? Creo que es la mejor historia de amor de todos los tiempos. La policía sintió náuseas. Esa perversa alusión selló la imagen que quedaría para siempre en las crónicas de la tragedia. La evidencia era abrumadora. Los registros de sus conversaciones en las plataformas web oscuras hablaban por sí solas. Jeremy se autoproclamaba un hombre lobo. Yasmín mentía sobre su edad, alegando tener 15 años. En su último mensaje público antes de la masacre, ella escribió: Bienvenidos a mi trágico final. Incluso bajo custodia, el delirio continuó. Jeremy le propuso matrimonio a través de una carta y Yasmín respondió, obviamente aceptando. Tras el horror, el amor, o lo que ellos llamaban amor, seguía sobrevolando los barrotes como una enfermedad sin cura. Pues bien, Ricardo, me gustaría saber tu opinión respecto a lo que te acabo de comentar. Sin duda alguna, pues en el caso de Yasmín, bueno, en el caso de ambos, pero principalmente en el de Yasmín, al no saber ocultar las cosas con una seriedad posible, estamos hablando de una niña de 12 años, se le hizo fácil poder hacer aquel cómic y fue un parteaguas importante para que la policía, para que las autoridades canadienses tuvieran con qué trabajar y finalmente que ellos no hicieran más atrocidades a lo largo de un posible futuro juntos y una posible libertad. Pero hasta este punto me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta historia.
es que es totalmente contradictorio, ¿no? Digo, es muy lógico que pudiera dejar estos cabos sueltos, y al final de cuentas estamos hablando de una niña que si bien era astuta y rebelde, pero no tenía este pensamiento, esta previsión, ¿no? Esta planeación. Entonces es nada más que lógico que las autoridades pudieran actuar con mucha más rapidez, porque los indicios iban a ser mucho más fáciles de encontrar. Entonces, digo, o sea, creo que si te das cuenta, o si hubieran tenido como un poquito más de cultura nada más cinematográfica, estamos hablando exclusivamente de lo que les gustaba, que era ver películas, se podrían dar cuenta que muchas de estas te plantean la importancia de tener una planeación y tener una estrategia, y de tener también la capacidad de no dejar cabos sueltos, de no dejar nada libre, ¿no? Entonces puede pasar hasta como un niño chiquito que se comió un dulce y deja la envoltura en su cuarto. Aquí pasa lo mismo. Estamos hablando de que no hubo una inteligencia emocional de poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues, lógicamente dejó muchas evidencias, ¿no? Igual, a esto a mí me da a entender que también hicieron las cosas de la nada. O sea, dijeron, se va a ejecutar, pero no tenían como especificado un plan, no tenían dicho un día, a una hora, o sea, salió de la nada, surgió de la nada. Entonces, lógicamente, pues tienes que huir, pero, ok, en la escuela no puedo dejar nada para no dejar algún rastro. O a lo mejor nada más dejar las cosas de la escuela meramente, donde no tenga alguna evidencia. En este caso, pues llevarse la computadora de la casa, ¿no? Importa un pepino si la revendes o no, pero sabes que no vas a poder ser rastreado así de manera más fácil, ¿no? Que creo que esta parte le pudiera haber competido justamente a Jeremy, que era la persona mucho más adulta, bueno, una mayor de edad, ¿no? Pero creo que los dos, al estar tan atrofiados mentalmente, perdón, pero esa es la expresión, atrofiados mentalmente, tan feo, no tuvieron esta claridad, y esta claridad es que llegan a tener muchos asesinos que cometen este tipo de crímenes, ¿no? Que son causativos, ¿no? Que tienen una causalidad y que, pues, a final de cuentas son un poquito más inteligentes para poder ser perseguidos. Pero aquí no, y tú luego dijiste, la rapidez con la que actuó la policía fue demasiado buena gracias a estas evidencias, a esta investigación que se tornó mucho más sencilla. Me gustaría rescatar sus primeras declaraciones, ¿no? O sea, su declaratoria de culpabilidad desde un principio, como de, sí, pero yo estoy orgulloso porque él hizo esto, él mató a mis padres, y ella mató a su hermanita. Es como decir las cosas con un orgullo porque lo hizo tu pareja, porque está igual de atrofiada que tú, porque está igual de loca que tú. No sé, ¿qué sentimiento te puede generar, no? O sea, lejos de pensar o de querer romantizarlo como lo podrían hacer muchas personas, de decir, pues es que sí se nota el amor, un amor muy siniestro, un amor muy macabro. Yo diría un amor muy tonto, muy no sé, muy loco. Pues lógicamente también este sentimiento de vacío te lo va a dejar, así como se lo dejaron a los policías, también lo vas a tener tú, de decir, ¿qué tan mal están de la cabeza? O sea, y es algo que lógicamente te puede poner y detener a decir, creo que esto ni con atención psiquiátrica lo vas a poder corregir, porque son tendencias asesinas ya naturales, ya están arraigadas, ya no las puedes sacar de la psique, no las puedes rehabilitar por completo. Entonces es como un vacío dentro de lo que está, ¿no? Ahora tienes a un mayor de edad y una menor de edad. Una menor de edad que es mitómana, que no simplemente va a decir la realidad, simplemente es, tengo 15 años, me llamo Yasmín y maté a mi hermano. O sea, hay como una redundación de que el rencor creo que nunca lo tuvo y nunca va a existir, o nunca existió dentro de Yasmín. Simplemente fue una sensación de me quiero liberar, quiero terminar con esto, y pues ahí está. No hay un remordimiento como tal, porque pues lo dicen con naturalidad al momento de ser detenidos, como si fueran la pareja del siglo. Como se pudieron dar cuenta, creo que hasta este punto de la historia ya no hay nada más que comentar, más que las sentencias. Pero todavía, aunque no lo crean, hay un relato muy grande, ya que la justicia canadiense, consciente de la edad de Yasmín Richardson, impuso medidas severas para proteger, obviamente, su identidad en los medios locales. Si bien su nombre dejó de ser mencionado en Canadá, el horror de sus crímenes seguía resonando en cada rincón. Con solo 12 años en el momento de los asesinatos, no podía ser juzgada como una adulta. Sin embargo, en junio de 2007, ya con 13 años, enfrentó un juicio
donde fue acusado de 3 homicidios. Un mes después, se le declaró culpable y recibió la sentencia máxima permitida para menores, 10 años en prisión. En su defensa, Jasmine argumentó con una frase perturbadora que quedó marcada en historia criminal de Canadá. Lo amaba demasiado y pensé que eso nos acercaría. Así, se convirtió en la persona más joven del país en ser condenada por un asesino múltiple, un récord tan escalofriante como triste. Ahora bien, ¿qué pasó con Jeremy Steinke? Pues la historia no fue muy amable con él, ya que, por su parte, enfrentó la justicia en noviembre de 2008. Su defensa alegó que el alcohol, las drogas y su obsesión por complacer a Jasmine lo había llevado a cometer los atroces crímenes. Sus amigos testificaron que Jeremy temía que los Richardson terminaran separándolo de su novia, lo que desencadenó su plan desesperado. Alan Hebner, su abogado, intentó suavizar su imagen, asegurando que Jeremy estaba arrepentido. Si él pudiera volver atrás, lo haría. Creo que es una forma de pedir disculpas. Pero sus palabras, no fueron suficientes. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 3 cadenas perpetuas por homicidio en primer grado. Su primera posibilidad de libertad condicional llegaría después de 25 años tras las rejas, o sea que estamos hablando del año 2033 aproximadamente, cuando tendría cerca de 50 años. Mientras tanto, en prisión, Jeremy intentó cortar los lazos con su identidad pasada cambiando su nombre a Jackson May. Aunque ha hecho múltiples esfuerzos por anular su sentencia, cada uno ha sido rechazado. Hasta la fecha, sigue detenido en la institución penitenciaria de Edmonton, donde los ecos de aquella noche trágica continúan persiguiéndolo. Pero, hay un giro de 180 grados en esta historia, ya que, en efecto, todavía no acabamos. Y eso tiene que ver con Jasmine, ya que después de cumplir los primeros 4 años de su condena en un hospital psiquiátrico, se le permitió reintegrarse en la sociedad bajo estricta supervisión. En 2011, a sus 15 años, fue autorizada a asistir a la Universidad de Mount Royal en Calgary, Alberta, un intento de dar un giro a su vida después de los horrores que ella misma había causado. En 2012, un reporte oficial registró que la joven parecía sentir remordimiento por los crímenes que justamente había cometido. Un cambio que sorprendió a algunos, pero que no fue suficiente para borrar la imagen de la niña que había matado a su propia familia. Justamente tras cumplir su condena, en mayo de 2016, Jasmine fue liberada. Su regreso a la sociedad fue tan polémico como la tragedia que marcó su vida. Sin embargo, algunos de los habitantes de Medicine Hat, donde ocurrió el asesinato, mostraron cierto apoyo hacia la idea de que ella tuviera una segunda oportunidad. Hoy, con 30 años, vive bajo una nueva identidad. Su paradero exacto se mantiene en secreto, y Canadá continúa protegiéndola, proporcionando un velo de anonimato que, al igual que su pasado, sigue siendo incierto. La joven que fue protagonista de una de las historias más macabras de la criminología canadiense sigue oculta. Su identidad bajo estricta reserva en un país que aún busca reconciliar su presente con el doloroso recuerdo de lo sucedido. Pues bien, Ricardo, antes de poder finalizar con el tema, me gustaría saber tu opinión respecto a las sentencias que se llevaron a cabo y sobre todo este giro de 180 grados para Jasmine, si realmente fue justo, fue injusto. Bueno, la sociedad le dio una oportunidad, así que mientras ellos estén de acuerdo, creo que no hay nada más que mencionar. Se me hace demasiado justa la condena para Jeremy. Esa parte yo no la puedo omitir. Perfecto, qué bueno, cadena perpetua. Lástima que la eutanasia para acabar con ciertos asesinos o la pena de muerte como la conocemos no esté permitida en Canadá. Es un país muy, muy revolucionario en muchos aspectos. Pero, bueno, al menos la justicia hizo lo suyo en ese aspecto. Con Jasmine, creo que también lo esperaba que lo pudieran liberar, porque al final de cuentas creo que por la edad en la que estamos tratándola, pues es mucho más
más diferente, más difícil de poder afrontarlo, ¿no? Cumplió su condena a final de cuentas, ¿no? Entonces es liberada, reinsertada a la sociedad, se muestra arrepentimiento. Yo creo que lógicamente también pasa de la mente de un adolescente a una mente que ya se puede volver un adulto, ¿no? Que puede empezar a comprender mucho mejor las cosas. A lo mejor también recibiendo mucha atención psicológica. De Jeremy no puedo yo decirlo con lo mismo, porque estaríamos hablando de alguien que pues, ya era adulto y que tenía muchos traumas y que tenía muchas cosas en la cabeza. Entonces, si tú me lo dices, para mí yo apostaba primero a que podía matar Jeremy a que podía matar Yasmín, ¿no? Si no hubiera conocido a Jeremy justamente. Entonces yo creo que Yasmín a lo mejor se hubiera retraído. Pero, pues como suele pasar en estos casos, te permite ser influenciada, aparte una persona mucho más grande, aparte una persona que teóricamente ya vivió más que tú, ya conoce más de la vida, ¿no? Como este tipo de expresiones de que tú qué vas a saber de la vida si yo sé más, ¿no? Porque te llevo mucho más años. Y pues lo ves como un ídolo. Yo creo que en este caso le pasó eso a Yasmín, que a final de cuentas se terminó quedando sin un familiar cercano, sin sus padres, sin su hermano. Probablemente este cego, esta venda que se creó, que se compró al lado de su amor de su vida, por decirlo así, en ese momento, lógicamente es muy difícil cortarla. Entonces, sí, como lo dije en un momento ahorita, creo que sí, o sea, creo que al final de cuentas es justo, ¿no? Y que también la gente también trata de apoyarla. Eso también se me hace muy, muy buena onda, porque estamos hablando de que la gente, si bien no puedes apoyar ese tipo de actitudes, pero creo que también tratas de comprender los momentos como fueron pasando, las edades, en un centro de rehabilitación. Entonces, sí, creo que al final de cuentas fue justo. Si bien no fue a lo mejor lo que mucha parte de la sociedad de Canadá hubiera esperado que sucediera, pero creo que sí fue justo. Creo que hasta no tratas de tener ni siquiera un poco de empatía, como lo dije hace un momento, no tratas de romantizar este aspecto, pero sí te puedes tratar de comprender los momentos de edad. Y lógicamente el momento de un adolescente a un adolescente entrando a una vida adulta, pues cambian demasiado. Y lógicamente esto te conlleva a que una mente puede ser transformada y otra puede ser trastornada. Entonces una mente trastornada terminó transformando a otra que sí pudo tener una reinserción y que pues hoy en día lleva una vida tranquila, y qué bueno que esté en secreto, porque el ojo público a veces suele ser demasiado duro y cruel con estas personas. Entonces creo que ojalá, y por el bien de todos en las poblaciones de Canadá en donde sufrieron esto, no liberen nunca a Jeremy y que se pudre ahí. Y de verdad, o sea, creo que eso es un hecho que yo no me puedo quitar de la cabeza, y que Yasmín pueda hacer su vida tranquilamente, y que pueda hacer, a lo mejor en estos días ya sea mamá, quién sabe, no lo sabemos, pero pueda formar una familia y quitándose estos fantasmas de la cabeza que seguramente todavía pueden estar persiguiendo en las noches en el momento de dormir. Pues bien, Ricardo, me gustaría compartirte mi conclusión general sobre este episodio. La historia de Jeremy Stenke y Yasmín Richardson es un sombrío recordatorio de cómo la mente humana puede ser arrastrada hacia las tinieblas más profundas, donde los lazos más cercanos pueden transformarse en los más destructivos. En su obsesión por un amor que desbordaba la razón, ambos jóvenes cruzaron la línea entre la pasión y la perversidad, destruyendo no solo a su propia familia, sino también a sus propias almas. ¿Qué quedó de la inocencia cuando los sueños se tornan pesadillas? ¿Qué quedan las promesas de amor eterno cuando la sangre se derrama en silencio? En esta tragedia, la respuesta es clara. Solo queda la irreparable fractura de vidas perdidas, para siempre marcadas por la huella de una elección mortal. Jeremy y Yasmín buscaron escapar de un mundo que ya no comprendían, pero en su vida se encontraron con un abismo del que no hay regreso, un abismo donde el amor se convierte en la más oscura de las cárceles. Y de esta manera, Ricardo, concluimos el episodio número 43, titulado El sangriento romance de Yasmín Richardson y Jeremy Stenke, y de manera general también terminamos el mes de febrero con estas historias que tienen que ver mucho con el amor y la amistad, pero dándonos un lado siniestro de estas emociones. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Qué te pareció el mes en general con estas historias?
Me encantaría escuchar tu opinión. Sí, fue demasiado impactante. Yo lo quiero decir así, fue demasiado impactante. Me quedo con esta sensación de que el romance, la oscuridad, lo tenebroso, la perversión, sí se pueden encontrar en una pareja, en dos personas, ¿no? Este es, si no me equivoco, el primer caso que platicamos de una pareja asesina. Pero hay que recordar que algunos más, si no son bastantes, que te pueden dejar entrever que muchas veces se confunde el amor, la comprensión, con la obsesión, con el deseo, o sea, con placer, ¿no? O sea, entonces, sí. También queda la sensación de que la inocencia de una niña tan pequeña quedó destruida y marginada por un hombre muy atrofiado de la cabeza. Entonces, fue un muy buen episodio. Sí se perdió mucho su forma de ser de una pequeña niña que solamente estaba atravesando una etapa como se atraviesa de todos, y que para su mala suerte se encontró con alguien que se la destruyó. Yo de verdad, yo me quedo con esa sensación, y sé que a lo mejor acá en los comentarios nos pueden decir, fue una persona que también asesinó, que también lo hizo, sí, pero ¿en base a qué? O sea, se me hizo hasta tonto la cuestión de que el abogado de Jeremy quisiera poner, es que quería complacer yo a Yasmín. No, ok, a ver, aguanta. Aquí el que está loco y estaba mal de la cabeza eras tú, compadre, no ella. Entonces, es un caso demasiado controversial. Creo que queda para mucha discusión posterior a esto, después de conocerlo. Pero pues yo creo, como lo dije ahorita, creo que la gente nos puede dejar aquí abajo en la caja de comentarios su opinión. Y pues si Yasmín realmente podría ser alguien que podríamos tener mínimo un poquito de empatía y razonamiento sobre ella. Pero de antemano, qué buen episodio y qué buena manera de cerrarlo este mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles primero por terminar el episodio y en segundo lugar por el apoyo que han estado brindando a lo largo pues de estos meses, ya casi un año próximamente, pero sobre todo porque hemos llegado a la cantidad de 300 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias para todas aquellas personas que han estado apoyando justamente este proyecto titulado Miedos Nocturnos, donde lo desconocido es el tema de conversación sobre la mesa y que sin duda no los va a decepcionar cada capítulo. Los invitamos a que se suscriban al canal para que este proyecto, siga creciendo y sobre todo también para que ustedes sigan compartiendo este gusto que tenemos en común. Por otro lado, también en Spotify los invitamos a que nos sigan como Miedos Nocturnos y nos puedan calificar con las estrellas que ustedes creen que este podcast se merece. Y, sobre todo, pues también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @Miedos Nocturnos Podcast. A excepción de X, antes Twitter, ahí estamos como @Miedos Podcast. Y bueno, sin nada más que mencionar al menos por esta noche, Ricardo, muchas gracias por compartir la mesa de lo desconocido, donde ciertos temas uno pensaría que son impensables, pero a la hora de contarlos, muchos de ellos, realmente pasaron. Sin más que mencionar por esta noche, Ricardo, justamente te deseo una muy buena noche. Muy buenas noches, amigo.